Saludar al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, a quien me da gusto saludarlo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? Al contrario, muy buenas tardes, Martín. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. Hemos platicado en varias ocasiones aquí en el Heraldo Noticias, hemos llevado el seguimiento de los programas y del combate a la pobreza. Nos acercamos al final del año, ya tuvimos la lectura de un documento que hizo el presidente ayer con motivo de su segundo año de gobierno. ¿Cómo está el país en materia de pobreza? ¿Coinciden en que todo va muy bien en México? Bueno, desde Coneval tenemos diferentes estimaciones que hemos dado a conocer oportunamente a lo largo de los últimos meses. Comento el dato más reciente, sobre todo el indicador de pobreza laboral, es decir, aquel porcentaje de personas de acuerdo a sus ingresos laborales que no tienen la posibilidad de adquirir una canasta alimentaria. En ese sentido, el último dato, que es para el tercer trimestre de este año 2020, la pobreza laboral se situó en promedio nacional en un 44.5%. Si lo comparamos al cuarto trimestre de 2018, que es prácticamente lo que podremos considerar el inicio de esta nueva administración federal, en ese momento se situó en un 39.8%, casi el 40% de la población en pobreza laboral. Había presentado una tendencia a una reducción, ubicándose hasta el primer trimestre de este mismo año en un 35.7%, pero obviamente por las afectaciones económicas derivadas por la contingencia sanitaria, pues hubo un incremento hasta este 44.5%. Es decir, dado la afectación que ha habido en la contingencia sanitaria, pues ciertamente ha habido en los últimos trimestres un incremento a la pobreza laboral, que es el indicador que en este momento sí nos permite visualizar trimestralmente la evolución de este indicador. Ahora, doctor Cruz, hablar de 5 puntos porcentuales me parece que es un indicador altísimo. Sabemos que el COVID-19 ha depauperado no nada más a países latinoamericanos, sino de todo el mundo. Si comparamos esta cifra con países de Europa que se han visto muy castigados con esto, o Estados Unidos, ¿cuál es el nivel de incremento de pobreza que se puede detectar en otros países? ¿Podemos hacer estas comparaciones? Bajo otros indicadores sí lo podríamos tomar. Ciertamente la propia CEPAL para sus estudios de América Latina ha planteado que la región va a tener pérdidas en los niveles de reducciones de pobreza y pobreza extrema derivados de esta contingencia sanitaria. Me parece que cada país, de acuerdo a sus propias metodologías de estimación, están reportando aumentos de niveles de pobreza, sobre todo pobreza extrema, derivados de la contingencia sanitaria. Y en nuestro caso particular, estimado Martín, me parece que sobre todo uno de los factores que deriva de este aumento de 5 puntos porcentuales de pobreza laboral se debe principalmente a dos estados de la República. El análisis que Coneval publicó se puede visualizar a nivel estatal, y Baja California Sur y sobre todo Quintana Roo fueron los dos estados donde mayor incremento de pobreza laboral ocurrió. Claramente esto asociado por el sector turismo de estas dos entidades. Quintana Roo, te comparto el dato muy puntual, tenía previo a la contingencia niveles de pobreza de alrededor del 29% de su población, y este último dato la sitúa en un 51% de su población. Es decir, pasó de un tercio a la mitad de su población. No, pues ese es un dato verdaderamente preocupante que voy a rebotarlo con el gobernador de la entidad en su momento. Por lo pronto, doctor José Nabor Cruz, me gustaría que volviéramos a platicar en las siguientes semanas para saber cuáles son las expectativas y cuál es el panorama que se observa para lo que resta de la siguiente administración, o al menos los siguientes 2 años. Muchas gracias por este tiempo, doctor Cruz. Gusto en saludarlo. Al contrario.